Hola amigos, bienvenidos a otra nueva entrega de Ajedrez Globalizado. Les habla Javier Toledo y esta vez es para recordar al gran Robert James Fischer, Bobby Fischer, con una de sus grandes partidas. Hay muchas obviamente para elegir de Fischer, pero bueno, en este caso vamos a ir a la Olimpiada de Siegen en 1970, match Estados Unidos ante Alemania Federal. Se enfrentaba a Wolfgang Unziger, un gran maestro fuerte de la época. Fischer iba de blancas y planteaba peón rey, como obviamente solía elegir por aquellos tiempos, aunque después fue cambiando, incluso cuando logró el título mundial ante Spassky. Allí probó de todo, con aperturas de peón dama, inglesa, etc. Pero bueno, en ese momento, en 1970, optaba frecuentemente por el peón rey y estamos en una Ruy López. ¿Y por qué Bobby Fischer se decanta en este caso por la variante del cambio? La puso de moda de alguna manera o la reflotó en la Olimpiada del 66 en La Habana. Pero ¿qué hacía que el gran Bobby Fischer estudiaba y bueno, reflotaba otras épocas del ajedrez? Porque esta variante de alguna manera ya la había jugado con éxito Lasker, que vio algo de bueno en esta variante de la apertura española. Hay muchas partidas importantes en la variante del cambio, por ejemplo, la que le ganara Lasker a Capablanca, que es realmente una joya. Eso fue en 1914. Esa partida la vamos a compartir próximamente porque vale la pena repasar los conceptos que Lasker tenía. D por C6 es lo que hace un Seeker. ¿Qué pasa aquí? El negro tiene la pareja de alfiles como positivo, pero como negativo es la mala estructura de los peones del flanco dama. Como ustedes pueden ver, hay peones doblados en la columna C. A cambio, les decía, el negro queda con la pareja de alfiles. ¿Qué deben hacer? Bueno, intentar desdoblar este peón de C, estos peones de C, y de alguna manera intentar sacar ventaja con la pareja de alfiles. La pregunta es, ¿qué hacen las blancas? Bueno, buscar los cambios para intentar llegar a un final donde sea superior uno de sus caballos ante uno de los alfiles. Es decir, tratar de cambiar al menos un alfil de las negras. Fischer juega en roque, F6 es la respuesta del alemán. La principal respuesta de las negras en esta línea es justamente esa, con F6, con casi 6.200 partidas en la base de datos. Otra opción con casi la misma cantidad de partidas es esta otra, alfil G4, que tiene sus truquillos, ¿no? Es decir, si tú juegas con blanca esta posición y no la conoces bien, es probable que quedes inferior porque el negro tiene algunas variantes en donde puede sorprender a las blancas. Habitualmente hay que jugar H3 con blancas, H5 es la respuesta del negro. No se puede capturar el alfil de G4 porque vendría la dama a H4 y habría un mate que no se podría parar. El blanco aquí tiene varias opciones, pero bueno, les comento una que tiene una variante en donde la eligen algunos grandes maestros para hacer tablas. Hay varias partidas en donde reconocidos grandes maestros juegan esta línea que le estoy mostrando ahora con sacrificio de dama para dar un jaque perpetuo y llegar a una posición de tablas. Esto, por ejemplo, concretamente ocurrió en Mamedov-Mamediyarov, un blitz en 2007, pero hay varias partidas. Incluso Mamediyarov jugó en varios blitz una
unas cuantas partidas con negras haciendo tablas en esta posición. Es algo típico de grandes maestros y en diferentes torneos, quizás de ritmos rápidos, que se opte por este tipo de líneas, que obviamente terminan en unas tablas rápidas con la posibilidad seguramente de descansar para la siguiente ronda. Pero eso es si el blanco juega en la jugada 7 C3, pero hay otra opción que es D3 y aquí ya no hay posibilidad de esas tablas rápidas. El negro habitualmente hace dama F6, caballo BD2, caballo E7, torre 1, caballo G6, D4. Hay que reaccionar en el centro para tratar de contrarrestar la presión de las negras en el flanco rey. H por G4, H por G, G3. Se captura el caballo y el caballo se va. Esto ocurrió, por ejemplo, en Bachir-Girov en la Bundesliga alemana en 2010. También hay varias partidas con esta secuencia. Simplemente a modo de comentario de qué puede pasar con ese alfil G4 que se puede ver incluso en muchas partidas de club. Vino F6, que es la variante principal, D4, E por D4, caballo por D4, y aquí un sinker se decide por caballo E7. Esta es la tercera opción más utilizada, no es mala, pero hay otras dos. La principal, con 2.900 partidas en la base de datos, es C5. Incluso Fischer enfrentó esta jugada en varias ocasiones. En el último match con Spassky hay una bonita partida que también derrota al gran maestro ruso, en ese momento jugando por Francia, con esta línea, pero no fue esta la ocasión en el año 1970. Esa es una línea, digamos, que da igualdad en la apertura. Y la otra opción, en vez de C5, es alfil D6, a lo que el blanco habitualmente hace el desarrollo normal y también hay una igualdad en la apertura. Lo cierto es que el alemán se decide por caballo E7, alfil E3, caballo G6, caballo D2, alfil D6, caballo a C4, enroque y dama D3. Bueno, aquí la opción y la decisión de Fischer es comunicar las torres y finalizar ya casi el desarrollo. Vean que le queda para desarrollar la torre de A1, que puede venir a D1, por ejemplo, o puede venir a E1. Vino caballo E5, atacando la dama blanca, se cambia la pieza central del negro, alfil por F4, alfil D6, y aquí vean ustedes una jugada bonita, lo que demuestra que Fischer había estudiado a la perfección esta línea y que había estudiado a Lasker, porque justamente en una posición muy similar Lasker realiza la siguiente jugada que es F5. Esto lo realizó con éxito y con un juego excelente ante Capablanca, como les decía, en 1914 en San Petersburgo, en un torneo en donde Lasker demuestra la importancia de conocer a fondo esta variante de la Ruy López y la forma de jugar que tiene Blanco, que como ustedes pueden ver, ese F5 es para impedir el normal desarrollo de este alfil que está chocando contra este peón y que no tiene movilidad. Digamos que es un gran problema para las negras en esta partida y en este tipo de secuencia. Lasker ya lo había demostrado en esa partida del año 1914, transformando ese alfil en malo, y después el plan consiguiente del blanco, que también lo hizo Lasker y lo va a hacer Fischer ahora, es cambiar
el alfil de casillas negras por el de su oponente con alfil F4. Vino dama E7, lo que les decía, alfil F4, y se cambia el alfil bueno, de alguna manera, que tiene el negro, y llegamos a una posición en la que el blanco se está quedando con un caballo centralizado contra un alfil malo. Todavía hay piezas pesadas en el tablero, pero de alguna manera se va a ir armando una estrategia que es muy instructiva, por cierto. Bueno, ¿qué hacer en esta posición? Seguramente se preguntó el gran maestro alemán. Y bueno, lo que haría cualquiera es tratar de culminar el desarrollo. Él opta por alfil de 7. No tiene nada de malo, comunica las torres, va a traer seguramente la torre de A al centro del tablero y bueno, esperará que hará el blanco para, en virtud de ello, responder. Fischer hace dama G, aquí se me... No, perdón, hace torre E1, que es, digamos, otra jugada lógica, trae la pieza que le quedaba al centro del tablero, trae la torre al juego, la única pieza que le quedaba a las blancas sin hacer nada. Vino dama C5, vean que intenta molestar, sale de los rayos X de la torre, clava el caballo que está en D4 y se apresta a traer la torre de A seguramente a E8. Por ahí el plan que parece ser que tenía el gran maestro alemán. Vino dama G3, bueno, aquí estoy salteando, vino C3, apoyando lo que es el caballo central. Torre de A E8, G4. Lógica, porque está reforzando el punto F5. Vean ustedes, peones en blancas, alfil de negras, de las negras por casillas blancas están chocando contra los peones blancos. No tiene movilidad. Este es el esquema que Lasker utilizó hace 60 años en ese 1970. Es decir, que Fischer, está claro, había estudiado esas partidas y seguramente le encontró lo que él está demostrando ahora, que es un juego por demás instructivo. Seguimos ahora con dama D6, amenaza la torre de F4, la defiende con dama G3 y ya la pasa al flanco rey. Torre E7 es una maniobra quizás con dos intenciones. Una es seguramente doblar las torres en la columna E y la otra puede ser llevar el alfil de D7 a E8 y quizás a F7 para darle algún otro destino, otra diagonal y quizás intentar defender el enroque. Por ahí tal vez el plan que tenía el gran maestro alemán. Caballo F3, vean ustedes rupturas en E5 y, en G5 y en E5. Dos rupturas tiene el blanco en mente porque de alguna manera tiene que tratar de dar espacio a esta torre de F4 que ha quedado encerrada en ese lugar del tablero. Vino C5, buscando algún tipo de contrajuego en el flanco de dama. E5, concreta la ruptura Fischer, ataca a la dama, cambia uno de los peones del enroque negro, fina jugada. Vean ustedes, el E5 le posibilitó la casilla E4 para la torre, alfil C6, torre por, torre de F a E8, y ahora vamos a ver el talento de Fischer para ingresar tras una serie de maniobras a un final que lo tiene en una zona de confort al blanco y a él particularmente por la forma en que juega, porque indudablemente esto es muy instructivo. Es un final, o va a ser un final de alfil contra caballo, de caballo superior a ese alfil que, si bien logra algún tipo de movilidad, sigue siendo una pieza inferior a el caballo de Fischer.
cambia una de las torres, el caballo ingresa a E5, vino H6, H4, queremos jugar G5, alfil D7, dama F4, mejora la posición de la dama, dama F6, torre E2. Vean aquí una defensa activa del peón de H4 porque no se puede capturar. Es decir, aquí si el negro jugase dama por, vendría un caballo G6 con un doble y ganaría obviamente el blanco. Pero ese torre E2 indudablemente es una jugada que tiene también más allá de la defensa de ese peón, tiene también su preparación para tratar de cambiar torres, porque ustedes van a ver, el negro no tiene más remedio que esperar a ver qué sucede, dama jaque, y aquí se ve la doble función del torre 2, que era defender de forma indirecta H4, pero también ir a una casilla blanca para que la dama esté defendiendo. Este caballo se va a ir a G6 y vamos a cambiar torres y seguramente después intentar cambiar damas para llegar a ese final que les decía. Vino rey H7, caballo G6, el momento exacto para el cambio, torre por, dama por, y alfil D7. Quizás es el fallo determinante de la partida. El alemán debió activar su dama aquí. Según los módulos, dan como preferible dama de 6. A pesar de que, bueno, hay o puede existir un ingreso de la dama blanca amenazando mate, bueno, aquí en este caso, como el rey blanco está desprotegido, hay una secuencia de tablas por perpetuo, que seguramente Fischer no iba a entrar, pero tiene caballo E5 también Fischer como posibilidad, y un Sinker debería haber evaluado también este tipo de acciones, B5 para sacar el alfil por B7. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de igualdad, esto es lo que dice el módulo, pero seguramente era mucho mejor el dama de 6 activando la dama que la jugada del gran maestro alemán con alfil de 7. Vino ahora sí dama de 7 para llegar a ese final, que como se ve el caballo es mejor que el alfil, y además el blanco tiene una supremacía que pueden ver, que son 3 peones contra 2 en el flanco rey, algo muy importante, muy avanzados, y que obviamente le van a dar la opción primaria para ganar, porque los 4 peones que el negro tiene en el flanco dama tienen 2 doblados, es decir que no son una supremacía válida. Vino G5, H por G5, H por, y aquí caballo de 5, una bonita jugada. Estamos amenazando el peón de C7 y también un doble en F6. Se va del doble, digamos, entrega el peón de C7, porque el negro quiere presionar justamente el peón de G4 hacia el fil F3, y vean ustedes la bonita defensa activa de Fischer, caballo E8, demostrando la fortaleza de ese caballo ante el alfil. Si uno se puede capturar aquí porque viene un doble y estamos ganando la pieza y la partida. Bueno, a caballo 8 vino rey H6, caballo F6 igual, defendiendo G4, se ataca el caballo y el blanco ataca el alfil. Si cambiamos piezas, el final es muy fácil de ganar. Alfil D1, caballo se va, ataca el de C5, vino C4. Aquí una opción que el negro también tenía pero que no servía. Hubiera sido un error más garrafal, era alfil por G4, pero vean ustedes, hay un F6 jaque, rey F7, caballo jaque, rey por y caballo por G4 ganando la pieza. Vino C4 de un Sinker y
con rey G3 defiende el peón de G4 y bueno, después sería un trámite para el blanco ganar esta partida porque la ventaja es abismal para Fischer en esta Olimpiada de 1970, que tuvo la inspiración de Fischer de probar de alguna manera esta variante del cambio, basado seguramente, y esto es leyendo las estadísticas y viendo partidas del pasado. Lasker mostró el camino de la importancia de esta línea con esa victoria ante Capablanca y otras más. Justamente, si ustedes buscan en la base de datos, van a encontrar. Fischer había tenido unos años antes algunos problemas para enfrentar a la Ruy López. Había perdido algunas partidas por el año 65 y comienzos del 66. En el 65, por ejemplo, perdió ante Kolmov e Ikov en juegos cerrados de la Ruy López y había tenido un par de tablas también ante el Marshall con jugadores norteamericanos. En Santa Mónica, Spassky le hizo tablas con Marshall y Larsen le ganó en una línea cerrada. Quizás por eso Fischer buscó, estudió, analizó y se decidió por esta variante del cambio que le valió, bueno, victorias muy importantes en esa época y mostró cómo jugar este tipo de partidas. Una muy bonita línea con una secuencia final de caballo contra alfil y demostrando que ese alfil de C8 se transformó en un alfil malo para el negro. Bueno, si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal y que nos den un me gusta para continuar bueno, repasando partidas de grandes jugadores, también repasando lo que es juegos uruguayos. Hemos visto ya varias partidas y bueno, vamos a continuar en este ajedrez globalizado presentando lo que es juegos de calidad y también entrevistas como hemos venido realizando aquí en nuestro canal. Ha sido un gusto, estamos en contacto.